Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te bendiga grandemente y a todos los que están allá en Guatemala y también los que están aquí presentes, locales e internacionales. Que Dios nos bendiga grandemente en esta mañana de victoria. Y también a todos los que nos están viendo a través del satélite Amazonas o internet en los diferentes países. En esta mañana estaremos viendo y escuchando el mensaje, el misterio de la resurrección del Señor Jesucristo, predicado el 12 de abril del 1998 aquí en Calley, Puerto Rico. Buscamos la escritura que él usó allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 1 en adelante, donde dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día, y en un estudio en esta escritura, allí colocó en primer día, pasando el día de reposo. En el día de reposo escribió sábado, es igual, tipo de la séptima edad. Al amanecer del primer día, y ahí escribió domingo, tipo de la octava edad de oro. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora pasamos un momento allí a el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, verso 6, que es el mismo relato de este momento histórico de la raza humana, lo cual fue la resurrección del Señor. Y miren, en el capítulo 24, verso 6, dice: no está aquí, sino que ha resucitado, Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y él, en un estudio también, allí en esa escritura, escribió: estos ángeles acompañaron a Jesús en su ministerio y sabían lo que Jesús enseñó. Hay unos mensajes que él nos habla, porque recuerden que en el monte de la transfiguración le aparecieron allí Moisés y Elías en sus cuerpos teofánicos, y estaban hablando con aquel que iba a ser adoptado, de la ida a Jerusalén, o sea, de la labor que él llevaría a cabo en la cruz del Calvario. Tenían conocimiento de toda esa obra que llevaría a cabo el Señor en su primera venida, porque él lo había dicho en San Mateo capítulo 20,
verso 18. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Ya él había hablado lo que iba a ocurrir con él y que al tercer día iba a resucitar. Y miren, en un estudio bíblico, él escribe: ningún líder religioso profetizó, dijo, entre paréntesis esas dos palabras, ningún líder religioso profetizó, dijo que iba a morir y a los 3 días iba a resucitar, excepto Jesús. ¿Y quién más? Moisés y Elías. O sea, que ningún líder religioso ha dicho que en 3 días iba a resucitar. Solamente Jesús y Apocalipsis 11. En ese mismo capítulo que estamos leyendo de San Mateo, capítulo 28, ya al final, en el verso que él allí terminó, luego lo leemos cuando él lo esté leyendo allí, verso 10 del capítulo 28. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Pueden tomar asiento, por favor? En el libro de citas, en la página 145, párrafo 1295, este es un extracto del mensaje Ya ha salido el sol. Dice: una mañana de Pascua, él no solamente se levantó, sino que sus beneficiarios se levantaron con él. Ellos estaban en Cristo, en su crucificación, estaban en él, estaban en él, su resurrección. Somos sus beneficiarios, vivificados después de estar muertos en oscuridad, en un oscurecido mundo de incredulidad, donde iglesias y denominaciones, y así sucesivamente, nos habían sacado. Hay algo en nosotros llamando o queremos a Dios. Estamos hambreando y haciendo por Dios. Nos juntamos con los metodistas, bautistas, pentecostales, presbiterianos y lo que quiera. Y todavía había algo erróneo. Solo no podíamos hallarlo todavía. De repente, mientras tentábamos en oscuridad, la gran resurrección nos llegó a la manifestación de la prometida palabra de Dios. Somos los benefactores de su resurrección, vivificados después de estar muertos en el mundo en pecado y delitos. Él nos ha vivificado juntos con Él, levantados con Él, ahora sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dibuja una piedrita angular, y también al lado dibuja las edades y la piedra angular. En el mensaje, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, predicado el 11 de abril del 2009, aquí en Calle, Puerto Rico, nos dice nuestro hermano William Soto. Ahora, el que descendió llevando nuestros pecados, llevándolos lejos, llevándolos y retornándolos al originador, al diablo, remitiéndolos
Recuerden que cuando usted envía una carta, le coloca en la parte de arriba quién es el remitente. Y si no la recibe la persona a la cual usted la envía, le es remitida a usted. Y los creyentes en Cristo, al recibir a Cristo, entonces los pecados, Cristo los toma y los remite al originador, al diablo, porque es que no los queremos recibir, son devueltos al originador. Eso se hace a través de la sangre de Cristo, no hay otra forma. En el mensaje, la restauración del árbol novia, por eso tenemos que dejar esos errores y pecados que ya fueron echados allí, dejarlos allí, no estar buscando y rebuscando y sacarlos, porque se encontrarán luego en las manos de las personas y después no hay forma para retornarlos allí, porque ya Él no está en el trono de intercesión y por consiguiente para poder llevarlos allí tienen que ser colocados allí en la misma forma en que esa persona que actuó o hizo eso, ese error o esa falta o ese pecado, la misma manera que esa persona los echó allí, tendría que esa persona que la sacó, que lo sacó de allí, tiene que hacer lo mismo. Pero como ya Él no está en el trono de intercesión, en el cielo, allí lo que hay es juicio, entonces al tenerlos en las manos, ¿qué va a hacer? Recibir el juicio divino. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en sacarle cosas a los hermanos, sacarle sus faltas o errores. Eso se lo dejamos al diablo, porque eso le pertenece al diablo. En el mensaje de la restauración del árbol novia, en la página 40 nos dice abajo, y la página 41, parte de la 41, dice: los frutos no crecen en la parte baja, en el tronco, sino en lo más alto del árbol. ¿Dónde es que el sol le da primero al árbol? Oh, gloria, en la luz del anochecer el sol le da al árbol en lo más alto. Y escribe: el sol en la copa del árbol. Y una piedra angular y las edades en la copa del árbol. No en las ramas más bajas, sino en las más altas, donde el fruto madura. Y escribe: el fruto madura en la copa. Amén. ¿Le aman? Yo le creo con todo mi corazón. Él podará toda rama organizacional hasta que quede tan solo la copa del árbol. Allí Él tomará su fruto. Dios los ha cortado y no vendrán ante la presencia de Dios, están muertos. No saldrán en la primera resurrección, pero estarán con el fruto de la vid. Y eso en este mensaje, ya ha salido el sol, en uno de los mensajes, él escribe allí algo. Miren, en la página 11 de esta versión de Ya ha salido el sol, dice: ahora la propia esencia del mensaje que ha sido enviado, Él ha resucitado de entre los muertos. Nosotros, como beneficiarios suyos, los que hemos compartido de su resurrección, recibimos beneficios de todo esto al probarle al mundo que Él sí vive. No lo podemos hacer solamente con palabras, no lo podemos lograr por medio de alguna tradición humana, solo reflejamos exactamente lo que estamos enfocando. Ahora él dibuja allí una piedra angular y las edades, y en la parte de las edades, él escribe: ya están muertos. Ahora miren aquí, en donde estamos leyendo, allí Él tomará su fruto. Dios los ha cortado
y no vendrán ante la presencia de Dios, están muertos. No saldrán en la primera resurrección, pero estarán con el fruto de la vid original de Dios. Ellos estarán en el grupo organizacional, pero no vendrán con el fruto de la vid. Vean, Dios nunca puso una organización. La iglesia fundó la organización y Dios cortó su línea de vida, lo separó del árbol. Su fruto es organizacional. Pero si la vid verdadera echa alguna rama, producirá los mismos frutos que el original. El primer árbol creció y Roma envió sus insectos para destruirlo. Pero esta vez Dios producirá un árbol que crecerá tan alto que Roma no podrá tocarlo. Y escribe la carpa: el árbol va de un lugar a otro, de una dispensación a otra. Y escribe dispensación de la gracia a la dispensación del reino. De Lutero pasa a Wesley, de Wesley a Pentecostés, y de Pentecostés pasa a la palabra. Es resurrección de nuevo para el verdadero creyente de su siempre verdadera palabra. Escribe Pascua, resurrección. Es Pascua, resurrección. Dios tiene pueblo por doquier. Ha llegado una resurrección. Ha llegado la resurrección. Ha llegado Pascua para ellos. ¿Por qué? Ellos han resucitado. Amén. De credos y denominaciones. Han salido de ellas. Es Pascua otra vez. La simiente real ha estado escondida en las raíces, la palabra escondida allí por años y años, y ahora comienza a ser revelada. Es Pascua. Predestinado desde antes de la fundación del mundo, esta iglesia ha comenzado a ponerse en pie. Y hay un escrito de un mensaje también que le escribe: la resurrección de Cristo Jesús se tiene que materializar en cada simiente de Dios que estaba en Cristo. Y dibuja una piedra angular. Y abajo, y en la iglesia como cuerpo místico. Y dibuja otra piedra angular. Noten cómo predestinó Dios en el principio, lo voy a decir de todas formas, para restaurar su primer árbol en 3 días después de su muerte. Después de muerto, el primer árbol lo restauró en 3 días. El primer árbol es Cristo, Jesús, en su primera venida. Eso es correcto, lo restauró. Así que el árbol de la novia va a ser restaurado en 3 edades, quise decir 3 etapas. En 3 etapas será restaurado: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. 1, 2, 3. Vean ustedes, después de 3 días, el primer árbol fue restaurado a lo original, con las mismas señales, las mismas maravillas. Jesús regresa, el mismo Jesús, haciendo las mismas cosas. Al final del 3er día, las señales aparecieron. No al final del primer día. Oh, hermano, espero que usted esté recibiendo. Al 3er día fue cuando la real manifestación de Cristo fue conocida. Al final del 3er día. Y él escribe al 4.º día. Al primer día muerto. Al 2.º día hubo un rumor, pero aún estaba muerto. Lutero, Wesley. Al comenzar el 3er día se escuchaba un rumor, nada en el primer día, Lutero, y nada en el segundo. Pero en el 3er día, la dispensación del Espíritu Santo, dispensación de la gracia, hubo un rumor de que Él era el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero al final del 3er día es donde Él se dio a conocer. Viene por ellos, viene entre su pueblo y dijo: véanme, soy el mismo. Las formas muertas llegaron hasta Pentecostés. Entonces comenzó el rumor de que Él era.
Ahora en el último día Él está con nosotros, moviéndose en medio nuestro. Al final del tercer día, y escribe cuarto día, que es la edad de la piedra angular, Él apareció y les mostró la señal de su resurrección, de que Él está vivo, el mismo ayer, hoy y por siempre. Frutos vivos de su presencia, frutos vivos de su presencia. ¿Lo están recibiendo? Se manifestó al final del día en que apareció a todos. Su iglesia, ¿por qué? Porque se juntaron los que estaban de acuerdo al final del tercer día, o sea, al final de la séptima edad de la iglesia. Y él dice, se juntaron todos los que estaban de acuerdo. Día postrero es igual, séptimo, y dibuja una piedra angular y las edades, y la flecha hacia la piedra angular, donde él dice al final del tercer día, ahí dibuja hacia la piedra angular, que es lo que viene después de ese tercer día, o sea, después de donde Él nos colocó en ese tiempo y nos dijo que estábamos en la séptima edad y que aún la dispensación de la gracia no se había cerrado. En eso fue en el 2000. Vean, hubo un entrelace, como lo hay en las dispensaciones, hubo un entrelace de dispensación, y todavía en el 2017 y aún 2018 estaba la dispensación de la gracia ya llegando a su final, hasta que se cerró y se abrió de lleno la dispensación del reino, lo cual se está entrelazando con el reino milenial. Ahora sigue diciendo, ahora el que murió y en espíritu, estoy en el mensaje que comencé a leer del hermano William, ahora el que murió y en espíritu, cuerpo angelical, tuvo que ir al infierno, allí tuvo una lucha, y todo lo que pasó allá se va a repetir acá en la tierra, porque para este tiempo final el infierno se abre, la quinta dimensión, y va a estar sobre la tierra. Por eso ocurrirá aquí en la tierra, y ese ministerio que operó allá en Cristo y por Cristo operará nuevamente. En el mensaje Ya ha salido el sol de esta versión, en la página 14, nos dice, noten, ese fue el primer grano de trigo de Dios que había sido levantado de entre los muertos. El primer grano de trigo de Dios, por el poder vivificador de Dios. Dios vivificó su vida, le levantó de entre los muertos, y Él fue la primicia de aquellos que durmieron, la primicia. Y escribe del Antiguo Testamento. Él era esa gavilla. Ese es el por qué ellos tenían que mecer esa gavilla. Por cuanto era el primero que viene a madurez, y fue movido como una conmemoración de acción de gracias a Dios, creyendo que el resto de ellos vendría, y esa era una señal. Y hoy día, por cuanto Él era el primer hijo de Dios a llegar a completa madurez para estar en Dios, Él fue arrancado de la tierra y es mecido sobre la gente. ¡Oh, qué lesión gloriosa! Por el poder vivificador. El primero, aunque él tuvo, en lo cual Él había sido tipificado muchas veces, como veremos más tarde, que Él fue tipificado, pero esto es realmente las primicias de los que durmieron. Él fue mecido sobre la simiente prometida que tenía promesa de vida. Él fue mecido en el día de Pentecostés, cuando allí vino un sonido del cielo como un viento recio, poderoso, mecido, y fue mecido sobre la gente pentecostal que estuvieron arriba en Pentecostés, esperando por la bendición que venía. Y para ser mecido nuevamente, nos damos cuenta
en este día final, conforme a Lucas 17:30, en el día del Hijo, Sunday, nuevamente en los días que el Hijo del Hombre se manifestare, o mecido nuevamente sobre la gente. Y él escribe el día del Hijo, es igual octavo día. Y arriba también escribe el octavo día, el domingo, es igual el año 50 del jubileo, año octavo festivo. El día del Hijo es igual octava o primera edad. Y una piedra angular con las edades y todas divididas allí, y arriba en la piedra angular escribe 8. Más abajito dice: seguimos aquí, dice: ahora, ¿quién es este Hijo del Hombre? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y de toda la enseñanza que nosotros tenemos y confirmación de la palabra de Dios, por la palabra de Dios, por señales, por maravillas, vemos hoy día que en el libro de Lucas, aquí, según acabamos de citar, Lucas 17 y el versículo 30 de Lucas, y Malaquías 4 y las diferentes escrituras con las cuales estamos familiarizados, que esa palabra nuevamente es mecida sobre la gente, que las tradiciones muertas del hombre están muertas, y el Hijo de Dios vive nuevamente con el bautismo del Espíritu Santo en medio de nosotros mismos, está dándonos vida y está dándonos vida. Según Cristo, fue el primero en levantarse de entre todos los profetas, y así sucesivamente, aunque tipificado en muchos lugares, Él fue la primicia de los que dormían. Del Antiguo Testamento escribe ahí: en la novia viniendo de Cristo, saliendo fuera de la iglesia. Otra vez en los días finales tendrá que mecerse una gavilla. Mecer la gavilla. ¿Qué era la gavilla? El primero que llegaba a madurez, el primero que probó que era trigo, que probó ser una gavilla. Aleluya. Estoy seguro que ustedes ven acerca de lo que estoy hablando. Fue mecido sobre la gente, y la primera vez ahí surgirá para la edad de la novia, y escribe octavo día, para una resurrección fuera del tenebroso denominacionalismo. Será un mensaje que toda la madurez de la palabra ha regresado nuevamente en todo su poder, y siendo mecida sobre la gente por medio de las mismas señales y maravillas que Él hizo en el pasado. La edad de la novia, resurrección. Al principio, octavo día. Y en la página 16 dice: y Él les fue mecido a ellos, la palabra, lo cual era Él. Les fue mecido de nuevo a ellos en el día de Pentecostés, la palabra manifiesta. Ahora, y según digo, Él ha de ser mecido nuevamente en el día final. Y dibuja una piedra angular y la flecha hacia ahí, 8, y abajo las edades, y 7 la séptima edad. Y escribe: mecido 2 veces allá y 2 veces acá. Y ahí también escribe: la segunda venida de Cristo, mecido de nuevo hoy, día postrero. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William: Cristo tiene las llaves del reino de los cielos y las entregó a Pedro. Pedro tiene las llaves. Pedro tiene también las llaves de David, o la llave de David. Pero, vuelvo y leo: Cristo tiene las llaves del reino de los cielos y las entregó a Pedro. Pero tiene también las llaves de David, o la llave de David.
Y esa es para este tiempo final, para poder abrir la puerta del reino de David. Y ya eso lo vamos a ver con más detalles, quizás cuando lo veamos cumpliendo, cómo va a ser eso. Y tiene las llaves del infierno y de la muerte también. Por lo tanto, podrá sacar de la muerte física a todos los creyentes que murieron en el pasado. Y podrá echar al infierno a quien Él quiere echar. Hay un mensaje también, un estudio que lo hemos leído, donde le colocaron la escritura de San Juan capítulo 5, verso 25 al 28, en donde allí, hablando Cristo, dice: de cierto digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y allí el hermano William le escribe: del Espíritu Santo en carne. O sea, ahora vean cómo dice, o sea que alguien tendrá esas llaves como las tenía Pedro allí, y podrá decir, dice, por lo tanto, podrá sacar de la muerte física a todos los creyentes que murieron en el pasado. O sea, por la palabra siendo hablada. Y podrá echar al infierno a quien Él quiere echar. Y después, para el juicio, podrá sacar del infierno a todos para juzgarlos en el juicio final. Recuerden que Cristo tiene las llaves del infierno y de la muerte. Cuando fue allá y se las arrebató el diablo, se las quitó. Y podrá también atar al diablo con una gran cadena y echarlo. Vamos a ver cómo lo dice aquí, en qué lugar está este pasaje. Apocalipsis 20, 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco tiempo. Así que, vean ustedes, este ángel tiene la llave del abismo y la va a usar. Cristo tenía que tomar las llaves del Hades, del infierno y de la muerte para poder salir, abrir y salir, y así lo hizo. Por eso es que los creyentes en Cristo que murieron van a ser resucitados, como fue también en la resurrección, en la primera venida del Señor. Miren, en el mensaje de Monología, página 40 y 41, dice: si yo pudiera pensar de cómo Jesús, cuando él murió y fue y predicó a las almas que estaban en prisión, él murió pecador, no conociendo pecado, y con todos nuestros pecados estaban en él. Y Dios, por sus pecados, le mandó al infierno. La Biblia dice que él fue y predicó a las almas, y escribe almas encarceladas, y dibuja una estrella de David, y la escritura de primera de Pedro 1, 17 al 22. Algunas personas dicen: hermano Branham, yo no lo puedo entender. Dijo, Jesús se levantó al tercer día, él murió viernes por la tarde y se levantó el domingo por la mañana, así que él solo estaba muerto un día. Él dijo, dentro de aquellos tiempos, por lo cual él tenía una escritura en la Biblia en la cual él se podía parar, porque David, un hombre que después se descarrió, pero él era salvo, pero un profeta bajo la inspiración de Dios dijo, no dejaré su alma en el infierno, ni dejaré que mi santo vea corrupción. Y él conocía que 3 días y 3 noches que el cuerpo comenzaría a corromperse. Y Dios le había dicho al profeta, él no verá corrupción. Así que él tomó la palabra de Dios, él venció a Satanás cada vez en ella. Él venció la muerte en la palabra de Dios. Aleluya. Él venció la muerte. Cuando ellos lo mataron a él,
Él murió un pecador, mis pecados y tus pecados sobre él. Él bajó, yo lo puedo ver tocando a la puerta allí, y aquellas almas perdidas salieron y dijeron, bueno, ¿quién eres tú? Él dijo, ¿por qué no escucharon aquellos otros profetas que predicaron? Ellos estaban condenados. Yo soy el Hijo de Dios que una vez vivió. Mi sangre ha sido derramada. Yo vengo a decirles, yo he cumplido lo que los profetas dijeron que yo haría. Hacia abajo le pasó a los demonios hacia el infierno, tomando las llaves de la muerte e infierno del diablo, y se las colgó en su lado, y comenzó a subir. Aleluya. Y dibujó una estrella de David y escribe las llaves de la muerte y del infierno. Llegando temprano en la mañana, aleluya, vamos a dibujar un pequeño cuadro aquí. Temprano en la mañana hay otro grupo colocado aquí en el paraíso. Ellos no están allí ahora. Ahora, eso en el estudio de las dimensiones, ahí se habla de ese lugar, el cual Él nos dijo que están allí y van allí los 144,000 y las fatuas. Ahora, ustedes grandes amigos católicos que creen en la intercesión de los santos, si ustedes le están hablando a un santo en su iglesia, ese hombre es un pecador. Él está en el infierno o esperando allá por su juicio. Y si él era un santo, él está en la gloria de Dios y no puede regresar. Eso es correcto. Yo puedo probar eso. La sangre de toros no podían quitar el pecado, pero la sangre de Jesús quitó el pecado. Yo puedo ver a Jesús ir allá donde paraíso. Allí está el viejo Abraham, Isaac y Jacob y los demás allí. Recuerden que todavía no estaba esa dimensión. Estaban ellos en ese lugar llamado el paraíso. Yo le puedo ir tocando a la puerta. Hermano Branham toca en el púlpito. Yo amo esto. Eso me pone bien, me siento casi religioso ahora. Yo lo puedo ver a él mirando allí y oírle decir a Abraham, ¿quién está afuera? ¿Quién está allí? Él dijo, yo. Este es Abraham hablando. ¿Quién es? Yo soy la simiente de Abraham. Amén. Yo puedo ver a Abraham venir a la puerta y abrir la puerta. Él dijo, yo soy la simiente de Abraham. Daniel dijo, mire allí está la piedra que yo vi, cortada de la montaña. Y dibujó una estrella de David y escribe la piedra cortada de la montaña es igual Jesucristo. Yo puedo oír a personas decir, allí está Él. Yo le he visto a Él como polvo debajo de sus pies. Las nubes se están moviendo cuando los corderos batían sus manos, las hojas, y todos ellos gritaron. Yo puedo ver a aquellos diferentes en el paraíso esperando por Él. Yo le puedo oír a Él decir, vengan, está saliendo la luz del día allá en Jerusalén. Usted tiene que salir afuera. Nosotros vamos a subir, porque tú confiaste en la sangre de los toros y machos cabríos, esperando por el tiempo de mi sangre. Pero mi sangre ha sido derramada allá en el Calvario. Yo soy el Hijo de Dios encarnado. Todas las deudas de pecado están pagas. Estamos en la carretera. Ese salmo que hoy leyeron a principio, que leyó el reverendo William Pérez, allí él coloca, vean en ese Salmo 24, miren, en el capítulo 7 y 8, en el capítulo 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Él coloca allí Apocalipsis 1:15 y 10:1,
que es la avenida de San Ángel Fuerte. Y en el capítulo 7 y 8, al lado escribe rapto de los santos de Antiguo Testamento, AT, de Antiguo Testamento. Y en el capítulo 9 y 10, allí escribe rapto de la iglesia del Nuevo Testamento, NT, o sea, Nuevo Testamento. Y escribe Apocalipsis 19, 11 al 21, 17, 14, 14 del 14 al 20, 1 del 10 al 20, 1 del 6 al 8, 10 del 1 al 11, y luego también allí colocó 1, 18. Vean cómo este Salmo de David también nos habla allí de esos dos raptos. Y aquí más adelantito dice, no eran más viejos, en el mensaje de demonología, página 42, no eran más viejos, ese era Abraham y Sara, y ellos se desaparecieron. Ellos miraron, alguien nos está vigilando. Ellos se podían desaparecer igual como él podía pasar a través de la pared. La misma clase de cuerpo, ¿ves? La misma clase de cuerpo que tenía Jesús, también la tenían ellos. Y la tendremos nosotros, usted y yo, tendremos también ese cuerpo. Eso es correcto. Aquí estaban todos los profetas y ellos caminando alrededor, mirando alrededor de la ciudad. Y Jesús los guió hacia arriba, adentro, arriba, sobre las estrellas, luna, nubes, y llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Jesús se sienta hoy en la mano derecha del Padre, subió allá, se sentó hasta que todos sus enemigos fueron puestos por estrado de sus pies. Y él escribe allí, en Jerusalén vieron a Abraham y a Sara después que resucitaron. Y es en la Jerusalén espiritual, la iglesia del Señor, en donde se estará cumpliendo la promesa de la resurrección y en donde se verán todos los que han partido de las edades y también de nuestro tiempo. Sigue diciendo nuestro hermano William, y ahora Cristo está en el cielo, en el trono celestial como rey reinando. Todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra, porque el reino celestial y el reino y el trono celestial gobiernan sobre todos los cielos, sobre todas las dimensiones, sobre el mundo invisible y sobre el mundo invisible. Gobierna sobre todas las galaxias. Y no vamos a entrar en detalles para averiguar si hay gente, así como nosotros, en otros planetas o en otras galaxias. Ya tenemos suficientes cosas que hacer aquí para salir de este planeta antes que comience la gran tribulación. Así que hay ángeles, arcángeles y todo, y hay un tipo de gobierno en el universo. Pero eso lo vamos a ver cuando ya estemos transformados. Ahora tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, como dice la Escritura, y trabajar en la obra del Señor para que pronto se complete la iglesia y pronto también se lleve a cabo todo lo correspondiente a la visión de la gran carpa catedral y a la manifestación de esa tercera etapa, en donde estará en pleno cumplimiento la tercera etapa. Por lo tanto, ahí será también que estaremos viendo y siendo abierto el misterio del séptimo sello, y también todo ese misterio de las plagas, las trompetas, todo eso va a ser aclarado allí. ¿Dónde? En la gran carpa catedral, aquí. Así que oramos y ya llevamos aclarándolo un tiempito. Así que oramos a Cristo que nos ayude y que nos use y que pronto se cumpla la visión de la carpa y también lo que Dios tenga que hacer con los judíos se ha hecho, lo que corresponde antes de la gran tribulación y lo que va a hacer también con su iglesia. Ya estamos al final casi.
o el tiempo final. Por lo tanto, ya los vientos recios de la gran tribulación que anteceden a la gran tribulación, como que los estamos ya sintiendo en el planeta. Es como la antesala a la gran tribulación. En esta mañana, como a las 9 por allí, estaba platicando con Julio Ángel y él me dice, ¿sentiste él? Estaba escribiéndole y él me escribe, mira, ¿sentiste él? Como que tembló. Y yo no lo sentí. El televisor, el monitor se le movió. Y yo le dije, averigua. Cuando averiguó en las noticias, efectivamente en Guánica había ocurrido, creo que de 4.8, lo pueden buscar. Y eso ha estado ocurriendo y ha venido ocurriendo y cada vez se va a poner más y más intenso. Miren, hay un extracto que él en este mismo mensaje lo vamos a escuchar cuando el hermano William lo cite, que es en la página 373 del libro de los sellos, donde la tierra comenzará con sus contracciones violentas y grandes sacudidas, como ocurrió en la primera venida del Señor, en la resurrección. O sea que todo eso ya está profetizado que iba y que va a suceder. Dice, y si las cosas están difíciles ahora, ¿cómo será en la gran tribulación para la raza humana? Va a ser muy, pero que muy difícil. Pero esperamos estar listos lo más pronto posible para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Pero recuerden una cosa, no seremos transformados y no seremos arrebatados al cielo sin que se cumpla la visión de la carpa. Por lo tanto, ese es un proyecto muy importante en el cual todos los que esperan ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero deben de estar trabajando para que pronto se haga una realidad. Quizás en cualquier país podrán decir, quizás en cualquier país cualquiera podrá decir, ¿y por qué están trabajando en un proyecto así? La pregunta sería, ¿usted cree en la visión de la carpa que es importante? Enseguida van a decir que sí. Claro que sí. Y porque si es tan importante, ¿no estás trabajando para hacer algo en favor de ese proyecto? Nosotros estamos trabajando porque creemos que es importante y que ahí hay una visión grande, una bendición grande para obtener la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y sin el cumplimiento de la visión de la carpa, ni habrá resurrección, ni transformación, ni rapto, o sea, ni arrebatamiento para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, ese puede ser el proyecto físico tangible más importante del programa de Dios para este tiempo final. Como fue importante la construcción del tabernáculo y la construcción del templo en Jerusalén, la construcción del tabernáculo en el desierto. Así que, como proyecto físico, ese es el más importante que la construcción de un local para una congregación en cualquier país. Aunque es importante, pero tiene más importancia ese, porque está ligado al séptimo sello, está ligado a la tercera etapa, está ligado a todo lo que Dios va a estar haciendo en su manifestación final. Y van a estar ahí la columna de fuego, el ángel que acompañaba al reverendo William Branham, y cuando regrese el reverendo William Branham va a estar ahí también. Pero probablemente antes de regresar en cuerpo físico glorificado, puede ser que también esté, si es que está en el programa de Dios, que esté en cuerpo espiritual, cuerpo angelical. En el mensaje del Señor Jesucristo abriendo puertas, predicado el 31 de enero del 2009, nos dice, y ahora en Bogotá, Colombia, y ahora el que tiene la llave de David es el que puede abrir la puerta, porque el programa de trato de Dios con el pueblo hebreo está ligado a David, al reino de David y al trono de David. Por lo tanto,
la llave para esa puerta, para entrar para ese programa del reino de Dios, para ser establecido en la tierra, lo cual será la restauración del reino de David. La llave la tiene Dios, así como se la dio a Pedro, la del reino de los cielos. De seguro se la dará a alguien, o sea, o la operará a través de alguien, porque fue Dios el que la operó a través de San Pedro. Le fue dada a San Pedro, pero el que la operó fue el Espíritu Santo. En el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado, en la página 31 y 32, 31 abajo dice: entonces Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Tú no aprendiste esto en una escuela, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y noten bien lo que dice ahora: sobre esta piedra. Y escribe sobre esta piedra, es igual, la revelación. Le está hablando a Pedro, la simiente predestinada de Dios, el cual había recibido esta luz y también había recibido las llaves del reino. Sobre esta piedra, la revelación en cuanto a Jesucristo, el cual es Dios manifestado. Sobre esta piedra, no sobre Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde Jesús sea la segunda persona, sino más bien sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la revelación de Jesucristo. Y escribe allí las llaves del reino, y escribe: y hoy es igual, sobre quien es en su revelación hoy. Ahora en el mensaje, los santos del Altísimo poseyendo el reino de Dios, predicado el 7 de noviembre del 2009 en Franca, Brasil, dice: ahora también en San Lucas capítulo 13 verso 25 al 27 dice que cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, entonces va a venir la gente diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Señor, en nuestras plazas enseñaste. O sea, vean, lo identificarán como el Señor, como Saulo lo identificó allí cuando le apareció en esa luz. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, lo identificó como el Señor, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y vean cómo aquí esa parábola de San Mateo capítulo 25, cuando vienen a tocar la puerta porque no tienen aceite en sus lámparas, y las prudentes, para que nos falte a nosotros, mejor vayan ustedes y busquen. Y vino el esposo y se las llevó, y cuando ellas regresaron, ya la puerta estaba cerrada y empezaron a tocar. Vean, ellas reconocieron quién era el Señor. Señor, Señor, ábrenos. Señor, en nuestras plazas enseñaste. Y Él les dirá: no sé de dónde sois, no os conozco. Así que la puerta de la dispensación de la gracia va a ser cerrada, y ya está cerrada. Pero se abre la puerta de la dispensación del reino. O sea que alguien tiene que haber recibido esas llaves para cerrar una dispensación y abrir otra dispensación. Cristo en Apocalipsis capítulo 3 verso 7 dice que Él tiene la llave de David, que Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Por lo tanto, esa llave de David, Cristo, que está en Espíritu Santo en medio de su iglesia, va a usarla en su manifestación final, a través del último mensajero que Él tendrá en la iglesia, y va a abrir la puerta de la dispensación del reino.
va a abrir la puerta para la restauración del reino de David, porque tiene la llave de David. Él también tiene las llaves del Hades. Ahora miren, en un escrito, él nos dice allí algo muy importante de el por qué no podía ocurrir el que cada hijo de Dios recibiera el cuerpo eterno y glorificado en la dispensación de la gracia. Miren, dice, él escribe, en la séptima dispensación del reino se unirán las bendiciones espirituales y materiales, y tendremos el cuerpo espiritual teofánico, esas son bendiciones espirituales, y el cuerpo material glorificado, y escribe bendición material, y toda la herencia material. Por eso no podía venir el cuerpo físico glorificado en la sexta dispensación de la gracia, la cual tiene la bendición espiritual. O sea que no se podía recibir esa bendición material del cuerpo glorificado en la dispensación de la gracia. Los que estén esperando en esa etapa pasada la bendición física del cuerpo eterno y glorificado, allí no la van a recibir. Tiene que ser en la dispensación del reino, en la piedra angular, donde el grano, donde el trigo madura, donde el sol le pega. Él también tiene las llaves del Hades y de la muerte. Eso está por ahí, por el capítulo 1, verso 18 de Apocalipsis. Por eso podrá llevar a cabo la resurrección de los muertos en Cristo. Para cada puerta hay una llave. Y allí leímos en San Juan capítulo 5, que es el Espíritu Santo en carne, hablando para que puedan venir los muertos en Cristo. Por lo tanto, este es un tiempo muy importante en donde sabemos que muchas cosas tienen que ser abiertas y por consiguiente el Señor tiene las llaves y las va a usar en su manifestación final por medio del último instrumento que Él tendrá en la tierra. Por ejemplo, el séptimo sello, ese misterio va a ser abierto, hay una llave. En el libro de citas, en la página 151, párrafo 1347 dice: así digo yo en el nombre de Jesucristo, no añadan ustedes una cosa, no pongan sus propias ideas en ello, solo digan lo que dicen las cintas, solo hagan exactamente lo que el Señor Dios ha mandado hacer, no añadan a ello, no quiten de ello, solo créanlo y anden humildes ante el Señor su Dios, porque estamos acercándonos al ir a la tierra. No tomen alguna cosa nueva, están volando por todas partes y habrá más que vendrá. Pero no tomen estas cosas nuevas. El Señor su Dios les ha declarado a ustedes lo que es verdad. No comiencen ni traten nunca una organización. No traten de edificar sobre cualquier otra cosa, pero quédense humildes ante el Señor su Dios, porque parece que las puertas pueden abrir a la tierra prometida pronto. Y ahí él escribe: hay una llave para cada puerta, la venida de Cristo. Entonces entraremos con el verdadero canto y regocijo cuando la novia y el novio tomen su lugar. Sube acá, escribe la edad eterna y una piedra angular. Y acá la piedra angular con una flecha hacia la piedra angular y las edades.
Y abajo aquí escribe la tierra prometida y la puerta. Y también allí dibuja una piedra angular y una puerta, así en la piedrita, y escribe las puertas a la tierra prometida. Ya vamos a detenernos ahí. Por hoy, ya luego podremos seguir hablando de lo de la llave de David y quién tiene la llave de David. Y así dejamos para otra ocasión ese tema. Y ahora nos corresponde ese el misterio de la resurrección del Señor Jesucristo, que fue predicado el 12 de abril del 1998. Ahora miren, vamos a ver allí una porción más, donde dice que regresamos con dos porciones. Lo leímos hace poco, la 69, página 69, párrafo 597. Dice, y como él, Elías, fue para abajo el Jordán, y un día lo golpeó con Eliseo, y se paró para atrás, y él cruzó al otro lado, él vino para atrás, y escribe, segundo Elías es igual a Eliseo, con una porción doble. Y cuando nosotros le peguemos al Jordán con Cristo, y escribe Eliseo, Moisés y Elías, el Espíritu Santo, cuando le peguemos al Jordán con Cristo, con el ungido, con Moisés y Elías, nosotros tenemos una porción. Pero cuando nosotros regresemos, nosotros venimos con dos porciones. Nosotros tenemos vida eterna, resurrección del pecado, ahora en rectitud con el Espíritu Santo. Y entonces en el regreso con Cristo nosotros venimos para atrás con las dos, resurrección física, y nosotros ya tenemos resurrección espiritual. Nosotros entonces tenemos una doble porción. Y escribe la resurrección espiritual, la resurrección física en el regreso con Cristo. Y le vamos a pegar al Jordán, o sea, a la gran tribulación, porque no vamos a pasar por el Jordán, sino que lo vamos a pasar en seco. No vamos a pasar la gran tribulación. Por eso él decía, cuando esa persecución venga, no te asustes. Hay una luz que se llevará a su iglesia. Ella no pasará por la tribulación. O sea, por eso es muy importante seguir esa luz, lo cual es la columna de fuego. Mientras estaba detenida, ellos no se movían en el desierto. Mientras ella se movía, ellos recogían todo y se movían. La columna de fuego está detenida en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Pero de un momento a otro, cuando llegue el momento de la resurrección y la transformación, esa luz se irá y estará como Jesús abriendo camino hacia la presencia de Dios, a la séptima dimensión. Por eso no se puede perder de vista la luz, la columna de fuego que está hoy entre su pueblo, porque uno de estos días esa luz nos llevará y nos raptará y nos llevará a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Sigan mirando la luz, la columna de fuego que está en medio de su iglesia. Vamos a ponernos en pie y así dejamos en el tema que tenemos para hoy
el misterio de la resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, dejamos así inmediatamente con nosotros a nuestro preciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.